This meeting is being recorded. Jorge, se incorporan conforme se van uniendo, tienes que hacerlo tú. No, lo voy haciendo yo, pero de todas Vale. formas, como a ti te he hecho como hospedadora, ¿no? Admitir todo. A ver Voy a si lo puedo hacer hacer. a, a Nuria como coanfitriona y a Sergio como coanfitrión. Entonces así no tenéis ningún problema de compartir, ningún problema de nada. Tenéis los mismos permisos que tengo yo. Vale. Bueno, buenos días a todas y todos los que se vayan incorporando. Como sabéis, pues bienvenidos a este segundo webinario sobre criterios de proximidad y en compra pública alimentaria. Vamos a dar hasta ahí 5 que se conecta la gente y a partir de 5 pues ya vamos haciendo la presentación oportuna y eso. Simplemente iros comentando que esta reunión está siendo grabada por nuestro Fireflies, que es nuestro asistente de toma de notas, entonces que sepáis que lo usamos solamente para hacer la transcripción de la reunión y poder posteriormente hacer un buen uso del documento y que todas las intervenciones que seguro que son súper interesantes, pues que no se queden ahí en el espacio, porque muchas veces cuando íbamos tomando acta anteriormente se nos quedan un montón de cosas interesantes. Entonces, bueno, si queréis iros presentando en el chat, por simplemente ir, que saber quiénes estamos, muchas personas estáis de la sesión anterior, pero si no, pues siempre es interesante en el chat, porque lamentablemente somos muchas personas, pues no podemos hacer una ronda de presentación. Pues si queréis, pues siempre es agradable saber con quién estás compartiendo una sesión, ¿no? Y mientras tanto, y así, el otro día estábamos hablando de que para estos minutitos, pues que en vez de poner música de ascensor, que lo que tenemos que hacer es contar chistes sobre compra pública alimentaria, ¿no? Entonces, yo no sé si desde la última sesión ha habido alguien que le ha contado un chiste sobre compra pública alimentaria o no, pero no lo sé. Si no, bueno, sabéis que tenemos buenas noticias, o sea, que el Ministerio de Salud está en aras de hacer un nuevo Real Decreto, que en este caso sería para incluir otras, bueno, pues condiciones como las que se están incluyendo los comedores escolares, pero en hospitales y en residencias. Eso se ha hecho desde la última que tuvimos. Entonces, bueno, pues con más motivo hoy está muy bien que tengamos aquí a Yolanda Fernández de un hospital para hablar de ello, ¿no? En la universidad, pues, bueno, pues de momento son comedores también, o sea que ya ahora mismo parece que se dan una serie de condicionantes para que poco a poco políticamente las administraciones a nivel estatal pues vayan incorporando todo esto. Y nada, me alegro veros, Vicens, Margarita, que sois conocidas, a Santi, a Marcos, bueno, mucha gente, a Necane, Paola, bueno, pues mucha gente que está participando en la red, en el grupo de trabajo. Mira, mientras, como ya son y 5, pues yo ya doy la bienvenida oficial y los que luego se vayan conectando, pues se van conectando y ya está, porque seguro que tenemos hoy un día muy interesante. Bueno, pues yo soy Jorge Molero, soy el que os va dando la turra desde que os habéis enchufado, soy el coordinador de la Secretaría Técnica de la red y nada, me gustaría comentar antes de dar el paso a Saray y a las personas ponentes que están hoy aquí, que si no conocéis la red de municipios por la agroecología, es una entidad estatal formada por 36 municipios y 35 municipios y una mancomunidad, en este caso la Mancomunidad de la Vera, que trabajan para poner en marcha políticas alimentarias locales basadas en la agroecología. Uno de los ejes de trabajo que siempre hemos tenido en la red y que se ha trabajado desde la red es el tema de la compra pública alimentaria. Y de hecho, este grupo de trabajo, que es el que organiza esta sesión y al cual estáis invitados también personas interesadas a formar parte, pues venimos trabajando ya casi pues desde el principio, desde el 2018, en cómo intentar que los municipios pues puedan potenciar la compra pública alimentaria en donde tienen competencia. Y si no, pues poco a poco a lo largo de este grupo de trabajo se han ido incorporando otras cosas que son de comunidades autónomas o de nivel, como pueden ser pues los hospitales o incluso las universidades que son del Estado, ¿no? Que son competencias muchas veces del Estado o de la propia universidad, pero nos parecía muy importante porque al final
la visión global es igual en todos y los problemas muchas veces a lo que se enfrentan y todos los problemas técnicos y administrativos son los mismos, por lo cual pues se han ido incorporando, además de administraciones, pues otra serie de espacios. Entonces, yo sin más dilación doy el paso a Saray, que es de CERAI, que es la que está coorganizando el grupo de trabajo junto con la red. Y nada, pues espero que sea de provecho el día de hoy y que, bueno, pues que al final del día de hoy tendréis una sorpresita relacionada con estas cuestiones. Pues, Saray. Vale, pues buenos días y muchas gracias a todas por estar aquí. Jorge, gracias por la intro. Yo tenía ahora el cometido un poco de hacer un repaso. Yo me acuerdo que cuando estudiaba me venía bien que la profe o el profe me hiciera un repasito del último día porque con tantas cosas se me olvidaba. Así que un poco mi cometido ahora, en 4 minutos, os voy a hacer un refresh de lo que pasó el otro día para que entremos otra vez en materia. Bueno, pues después de la introducción que hizo Jorge y que ahora ha vuelto un poco como a repetir para las personas que llegasteis un poco más tarde en el primer día, pasamos al bloque legal en el último webinario de la mano de Ximena Lazo de la Universidad de Alcalá, que nos ofreció como una exposición muy clara sobre el marco jurídico que rodea la incorporación de los criterios de proximidad en la contratación pública. Y nos habló un poco al principio, ¿no?, del delicado equilibrio entre el deseo de priorizar lo local y los principios del derecho europeo como la libre competencia y la no discriminación. Pero luego Ximena subrayó que sí que es posible introducir criterios de proximidad, pero que hay que hacerlo con mucho cuidado, justificando adecuadamente, eligiendo bien la forma jurídica, si es especificación técnica, si es criterio de adjudicación, si es una condición especial de ejecución, y siempre respetando, y esto lo destaco varias veces, el principio de proporcionalidad. Entonces, también nos presentó el panorama normativo actual que ella misma, me acuerdo que llamó como tsunami normativo, ¿no?, con leyes autonómicas, estatales, que cada vez incluyen como más referencias al producto de cercanía y a los canales cortos y a la sostenibilidad. Entonces, después de esta base teórica, os recuerdo que pasamos a los casos prácticos con experiencias concretas. Desde el Ayuntamiento de Barcelona participó Ondich Portabella, que compartió cómo se han ido incorporando los criterios de proximidad en sus licitaciones y también los retos a los que se enfrentan, ¿no?, actualmente. Pues, por ejemplo, nos comentaba que la falta de músculo del sector primario local, ¿no?, para acceder a concursos. Esto era como una de las primeras cosas que señalaba Ondich. La inseguridad jurídica. Me refiero a la inseguridad jurídica porque muchas veces, ¿no?, quien licita tiene como miedo de cambiar las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, esto genera como un poco de, pues bueno, pues de miedo a incorporar nuevos criterios. Luego, la capacidad técnica en los equipos de contratación, que va como muy unida a esto último que he comentado. Destacó también que en Barcelona se están optando por criterios como las características agroclimáticas o los sellos de venta de proximidad, evitando usar directamente distancias en kilómetros o límites administrativos que pueden chocar con la normativa europea. Y luego pasamos a escuchar a Joan María Rivas de Chamec y a Josep Valero de Intereco, que nos presentaron la certificación ecolocal, que os recuerdo que es una herramienta creada para facilitar y verificar la aplicación de clausulado de sostenibilidad y proximidad en la compra pública. Y que esta certificación, que ya funciona en algunos pliegos, por ejemplo de Baleares, puede servir como modelo para avanzar en la garantía del cumplimiento de estos criterios que muchas veces se quedan solo en papel. Y luego recuerdo que volvió Ximena para cerrar y retomó la palabra y nos ofreció como una síntesis muy útil sobre cómo aplicar jurídicamente los criterios de proximidad. Pues, por ejemplo, con recomendaciones prácticas y advertencias clave. Y me acuerdo que una de las ideas fuerza que nos dejó fue que mejor empezar incorporando la proximidad como criterio de adjudicación o condición especial de ejecución que como prescripción técnica. Y siempre con una buena justificación en la memoria del contrato. Y bueno, con esto, por no enrollarme más, retomamos hoy el webinario con la mirada puesta en nuevas experiencias concretas que
creo que nos van a ayudar, como ha dicho también Jorge al principio, a seguir aterrizando estos desafíos y oportunidades, también aprovechando que el decreto de hospitales está ahí a la vuelta de la esquina. Y entonces nos viene muy bien, pues por un lado, conocer la experiencia del Hospital Germans Trias y Pujol de la mano de Yolanda Fernández, que nos explicará primero estas, dificultades, retos que han encontrado al intentar incorporar criterios de proximidad en un entorno tan complejo como el de la restauración colectiva hospitalaria. Y luego estaremos con Sergio Belda, desde la Universidad de Valencia, que compartirá su visión sobre los retos para integrar productos locales en los contratos públicos universitarios, que bueno, que es una institución con otro tipo de limitaciones, pero también con un gran potencial transformador. Y luego cerramos esta sesión con una intervención clave para mí, ¿no? Que es el análisis experto de Nuria Casajuana, del Servicio Jurídico de la Troca, que nos ofrecerá como una lectura crítica con un enfoque jurídico y práctico sobre lo que se puede y no se puede hacer desde el punto de vista normativo, que además ha recopilado como preguntas y dudas que tanto Sergio como Yolanda le habían lanzado previo a esta intervención y que nos va a tratar de resolver. Así que sin más, Yolanda, adelante cuando quieras. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Creo que estamos en un muy buen momento actual, porque es cierto que el Real Decreto sobre alimentación en hospitales parece ser como una luz, ¿no? Es necesaria y creo que es un muy buen momento. Bueno, sin más, voy a empezar a compartir pantalla. Os quiero poner en contexto, ¿no? Tal como habéis dicho Saray y Jorge, nosotros hicimos una contratación hace ya casi un año y quiero poneros en contexto primero y luego al final sí que iré muy al grano en lo que nos encontramos. El Hospital Germans Trias y Pujol, ¿lo veis? Ahora sí, ¿eh? Se ve bien la pantalla. Vale. Lo que pasa es que ahora tengo un problemita que no puedo pasar la diapo. No sé. Bueno, voy a volver a compartir. Exacto, vuelve a compartir. Sí. A ver. Vale. Esta, a ver. No la puedo pasar por aquí. A ver. ¿Sí? ¿La veis ahora? Ahora perfecto. Vale, perfecto. Bien, os pongo en contexto un poco para que conozcáis nuestra licitación. Es una licitación conjunta que se hizo desde el Instituto Catalán de la Salud, que son todos los hospitales públicos excepto Vall d'Hebron, porque Vall d'Hebron es un hospital que tiene autogestión en la cocina de pacientes, con lo cual no estaba dentro de esta licitación. Las condiciones técnicas del pliego eran para todos los hospitales. La idea era unificar esas condiciones, un pliego mucho más exigente, siguiendo los requerimientos del Departamento de Salud. Hay un acuerdo de gobierno en Cataluña del 22 en el que recomendaba varios aspectos de alimentación sostenible y saludable. Y además también incluíamos las exigencias de los servicios de endocrino y de nutrición de los hospitales, que para nosotros son los referentes técnicos en el ámbito de alimentación. También igualábamos las condiciones económicas de todos los contratos. Tanto los precios de cafeterías y vending no formaban parte de la oferta. Se igualaban para todos los hospitales y estaban fuera de concurso, eran fijos. Y también por primera vez distinguíamos dos lotes separados, alimentación y vending, porque así teníamos una interlocución directa con el vending y no teníamos como intermediario el proveedor de alimentación. Entonces, en concreto, el Hospital Germans Trias y Pujol, nosotros habíamos estado preparando todo esta licitación conjunta con los compañeros, todos los hospitales que os comentaba, pero tuvimos un problema grave. La empresa que teníamos el servicio de restauración adjudicado, que era Caterina Arcasa, tuvo una quiebra y tuvimos que licitar urgentemente porque nos quedábamos sin ese servicio, con lo cual todo el marco era el mismo para todos los hospitales que habíamos trabajado, pero nosotros salimos de manera urgente y empezamos la licitación, o sea, la adjudicación real de contrato en octubre del 24. Vale. Ahora,
Es que creo que cada vez que voy a pasar pantalla, por lo que sea, no la puedo pasar. Lo siento, pero esto, a ver, ahora. Si no, pues la veremos de otra manera, Sara, y me sabe mal, pero No pasa nada, si quieres sin que sea pantalla completa, igual si se puede ver mejor, no hay problema porque se ve suficientemente grande. Si quieres probar con el otro modo, sí. Vale. Vale, ¿lo veis así, aunque no sea pantalla completa? ¿Sí? lo vemos súper bien ¿Sí? ahora. Pues venga, Sí, lo dejamos así, ¿vale? venga, Y así no... claro. Vale, os explico el alcance aprox de lo que es el hospital, ¿vale? El concreto, el del Germans Trias. Pues en el ámbito de pacientes son unas 165.000 dietas al año. Los profesionales de guardia a los que les damos también las comidas son unos 20.000 dietas al año. Cafeterías de tanto, bueno, es de personal, pero que no está de guardia y de público, unos 205.000 menús al año, y las máquinas expendedoras, las de vending, ¿vale? De bebidas y de alimentos. Vale. Vale, entonces el objeto del pliego, que muchas veces lo hemos comentado, ¿no? En el objeto tiene que estar como muy determinado lo que vas a luego a desarrollar ese pliego y en lo que se va a valorar y ahí incluíamos directamente que era una gestión integral del servicio de alimentación, lo que os he explicado de pacientes, de cafeterías, de vending. Incluíamos todo el aspecto de alimentación saludable, sostenible según la normativa autonómica vigente, aspectos de digitalización que para nosotros son importantes y que todo estaba englobado en un servicio responsable porque realmente el objetivo final es avanzar sobre ese servicio sostenible, social, medioambiental y económicamente. Entonces, esto sería lo que es el objeto. En los requisitos del pliego técnico, aquello que decíamos, ¿no? Es requisito obligado cumplimiento, ya marcamos cómo tiene que ser el plan funcional de los pacientes, de las cafeterías, del compromiso ambiental y evaluación y mejora continua. Os hago un repaso rápido. Lo que marcamos nosotros sí o sí como requisito del pliego, ya viene el modelo de producción. En nuestro hospital es un modelo de producción de cocina central in situ con línea caliente. Ya decimos que más del 50% de las dietas que tenemos tienen que tener opción a elegir entre 3 opciones. Hay una diversidad de dietas, como podéis imaginar, porque es un hospital y hay más de 240 tipologías de dietas. También marcamos qué rotación y variedad mínima tiene que haber, que en este caso es un cambio de menú semestral con rotaciones cada 15 días, que se tienen que tener en cuenta festividades locales y adaptados a necesidades específicas. El liderazgo, como os he comentado antes, siempre parte del servicio de nutrición. Para nosotros esto es una garantía, porque hay un servicio de nutrición y endocrino propio del hospital que marca, bueno, hay unas pautas o sea, hay unos mínimos en los que se tienen que cumplir. Y algo muy, muy básico que nos funciona muy bien y que estamos también muy orgullosas es de un trabajo. Tenemos un grupo de trabajo súper activo, multidisciplinar, imprescindible, en mi opinión, para que esto funcione en el hospital, que es nutrición del hospital, cocina, enfermería y nuestro departamento de hostelería. Rápido también, el plan funcional de las cafeterías, pues lo mismo. Nosotros marcamos unos mínimos, que la cocina es central, es la misma que para pacientes. Hay una certificación AMET en la que se promociona la dieta mediterránea y se ha de cumplir. La elección de menú, hay 3 opciones de menú diariamente. Hay una rotación cada 4 semanas y jornadas gastronómicas temáticas también obligatorias. Aspectos de economía circular. Y, evidentemente, en el vending también marcamos unos mínimos que son 75% mínimo de oferta de productos saludables. Ahí incluimos fruta fresca, ensaladas, y esto ya luego os lo explicaré, pero ahí cuesta que los proveedores cumplan, es cierto. Café y comercio, café y chocolate de comercio justo, lo comentábamos antes, es sí o sí. Y también opciones, ¿no? Para fomentar la economía circular, que puedas pedir la bebida sin el vaso de un solo uso, etc. Rápido también, todo esto sigue siendo requisitos del pliego, ¿eh? Aquello que marcamos obligatoriamente, las empresas nos tendrán que dar el análisis de la huella de carbono de nuestro servicio. Aquí decíamos, priorizamos aquello de una declaración de intenciones
de productos de proximidad y ecológicos. Pero después lo veréis en el criterio de adjudicación es donde dábamos los puntos, donde valorábamos esto. Reducción de residuos, innovación tecnológica y el plan de prevención de despilfarro alimentario para nosotros es algo estratégico que venimos desarrollando hace muchos años y ahí no lo dejamos en manos del proveedor, ahí se lidera por el hospital y marcamos exactamente lo que queremos que haga el que nos acompaña en este caso, que es el proveedor. Y el último aspecto de requisitos obligatorios en el pliego es todo el tema de evaluación y mejora continua. Tenemos varios seguimientos mensuales de lo que es el checklist de materia prima, de APPC, que es obligado, seguimiento operacional, una evaluación final del proveedor, que le hacemos una ficha y esta ficha tiene una puntuación y si no se llega a una puntuación mínima, esto tiene impacto, puede haber sanciones según el impacto en el servicio. Un registro de incidencias, las encuestas y, evidentemente, pues el grupo de trabajo que os he comentado. Ahora ya vendríamos a la parte de los criterios de adjudicación, a lo que valoramos nosotros en este pliego. Dábamos un énfasis en la calidad técnica y evaluación objetiva de la sostenibilidad. Había 2 lotes, como os he dicho. Uno es de alimentación de pacientes y cafeterías. Aquí los criterios técnicos sometidos a juicio de valor era del 30% porque tenemos un proyecto de reforma de las cafeterías y ahí valorábamos mucho ese proyecto. El resto era un 70% que venían distribuidos de la siguiente manera. Técnicos de calidad de no precio, 50%. La parte económica, un 20%. Y en el lote 2, en el lote del vending, pues eran todos criterios automáticos, un 80% para técnicos de calidad y el 20%, de la misma manera, la oferta económica. Criterios de adjudicación, ¿vale? Los técnicos, los de calidad. De ese 50% que os he comentado en el lote 1 de alimentación, el 8% era para la proximidad de productos, el 3% las mejoras en la huella de CO2, un 20% de recursos de personal que aquí era para liderar toda una serie de proyectos lo que os he comentado, ¿no? Proyectos de digitalización, proyectos concretos que el hospital quiere liderar y que lo que le pide a la empresa es que ponga personal porque si no, no se pueden llevar a cabo. En la oferta gastronómica que veis que solamente es un 2%, es porque como ya pedimos muchas cosas como requisitos, pues aquí lo que valorábamos era la introducción de jornadas específicas ecológicas y de proximidad a la vez. Digitalización de procesos un 2 y innovación de varios proyectos de innovación de inteligencia artificial que llevamos en marcha es un 15. En el vending, pues el 80% era de técnicos de calidad, lo que os he comentado, el 12% para la proximidad, 16% para aspectos de sostenibilidad, nutricionales un 32% y tecnológicos un 20%. Como instrumentos de evaluación que utilizamos es una ficha de sostenibilidad que al final creamos con 3 aspectos. De 77 productos, valoramos el origen de producción, la logística y el embalaje, y también la trayectoria contrastada, un histórico de los albaranes y facturas que los proveedores nos tenían que presentar. Aquí teníamos nosotros queríamos comprobar que las empresas no llegaban por primera vez a esto de la sostenibilidad queríamos ver su trayectoria y también os explicaré después que haya habido dificultades para valorar. Y respecto a una ficha de vehículos, pues fue más fácil, era que nos explicaran su política de logística, pero los vehículos que utilizaban para transportar la materia prima, no los vehículos del staff, porque lo que queríamos ver es cómo llega esa materia prima a nuestro hospital, en qué tipo de vehículos. La ficha de sostenibilidad que os comento, que esta es la que creamos nosotras para intentar valorar de una manera más ágil, pues eran 3 aspectos. El origen, que aquí sí que utilizamos los kilómetros, el embalaje, pues si venían envasados con solamente un embalaje adicional o no, y el circuito corto, si es un intermediario, si es 0 intermediarios, esos eran los 3 aspectos. Y para comprobar todo esto pedíamos la ficha de producto y también albaranes. Luego os explico las dificultades que tuvimos para valorarlo. Y ahora sí, yo quería plantear 2 tipos de dificultades que nos encontramos. En el planteamiento técnico, al principio, cuando estábamos redactando el pliego,
pues lo que ya hemos comentado muchas veces, cómo incluir la proximidad sin vulnerar la libre concurrencia, que es verdad que nosotras no conocíamos en profundidad toda la capacidad productiva del territorio en el momento que se estaba elaborando el pliego, que el cálculo de la huella de carbono del servicio de alimentación es complejo porque se tienen que tener en cuenta muchos aspectos y nosotras también lo desconocíamos. Y concretamente en el hospital, que las dietas terapéuticas, como sabéis, pueden ser restrictivas y entonces a veces el siempre utilizar criterios de alimentos de proximidad, pues no siempre lo podemos aplicar porque hay mucha restricción en la tipología de alimentos. Esto como dificultades genéricas en el planteamiento técnico. Y en las dificultades que nos encontramos en la valoración, aquí es, pedíamos lo que os he dicho, ¿no? La ficha técnica del producto y veíamos que para valorarlo faltaba trazabilidad del producto. O sea, nos empezaron a llegar un montón de documentación. Ya sabéis que la ficha técnica del producto te marca que tiene que tener el origen del producto, pero no la población. Como habíamos marcado unos kilómetros, pues no siempre estaba la población, con lo cual no podíamos valorarlo bien. En definitiva, fue muy poco ágil, era una documentación que inducía mucho a errores y nos costó muchísimo valorar todo este aspecto. Los proveedores nos argumentaban que pedíamos información que era confidencial. Este era su argumento, ¿eh? Yo os digo el argumento que ellos decían, que eran acuerdos entre empresa y productor. Tuvimos muchas consultas en la plataforma de una manera bastante agresiva por parte de los proveedores, como, bueno, marcándonos, no os voy a decir, la palabra no es amenazar porque no es la palabra, pero quiero deciros que era muy agresiva la manera de cómo se dirigían a nosotras haciéndonos estas preguntas. Y lo que os comentaba, que la normativa referente a la ficha de producto no concretaba aspectos clave, por ejemplo, la población de origen, impedía que se pudiera verificar de manera como muy ágil, ¿no? De hecho, las empresas en este aspecto de sostenibilidad, que en el lote 1 era del 8%, tuvieron una puntuación súper baja, muy bajita. Y bueno, he hecho un repaso así como muy rápido de lo que fue para nosotros las dificultades como en el planteamiento técnico y luego en la valoración. Y sí que quería acabar, bueno, con un resumen que al final sí que creemos que hemos abierto camino para esas futuras licitaciones del servicio de alimentación en hospitales. Nosotros ya estamos pensando en el próximo pliego, somos como muy inquietas en eso, ¿no? Ya estamos ejecutando pero ya estamos pensando en el próximo. Que los proveedores de restauración colectiva de hospitales ya han visto que esto va en serio. Es un camino que ahora el Real Decreto seguramente ayudará, pero esto era antes del Real Decreto. Entonces, sí que vemos que hay retos en los que se ha de reforzar ese marco normativo, que hay que tener hay que tener unas herramientas de verificación ágiles, porque si no luego cuesta mucho valorar y hacer el seguimiento. Lo que ya hemos comentado, ese reto que yo creo que ya está superado, ¿no? El de la producción local versus libre concurrencia. Y propuestas que nosotras teníamos en mente era pues crear unos registros oficiales de productores locales obligatorios. Por ejemplo, nosotros aquí en Cataluña es cierto que existen esos registros, pero no son obligatorios. Hay productores de producción local que no están inscritos. Siempre pongo, o varias veces he puesto el ejemplo de la falleda, que es un producto local que sabemos que es de proximidad, pero que cuando nosotros buscamos en el registro que aparece en la web de la Generalitat, no aparece este productor. También creemos que sería bueno incluir un importe público mínimo de la partida alimentaria en el precio de la dieta, un mínimo que por debajo de ese mínimo no se tiene que licitar. Y creo algo también casi como de obligado cumplimiento, que es promover alianzas entre las instituciones para ampliar ese conocimiento, pues sea el Departamento de Salud en Cataluña con el Departamento de Agricultura. Esto ayuda mucho porque el conocimiento es bueno, ¿no? Transferirlo y compartirlo. Y hasta aquí, yo me quedaría aquí y esto ha sido, he intentado dar el contexto del pliego y luego, por supuesto, los retos a los que nos hemos enfrentado. Perfecto, pues Yolanda, has hecho ahí un esfuerzo en tiempo récord porque son y 31, o sea que has clavado el Bueno, time.
Así que nada, mira, se me había olvidado comentaros que si tenéis alguna pregunta sobre esto que nos ha expuesto ahora Yolanda, vamos a dejar un espacio al final de todas las exposiciones para que tengamos un momento de debate entre las personas participantes que quieran preguntar directamente. Quien no quiera preguntar en este espacio de los 20 minutos que dejaremos al final, lo puede hacer por el chat y lo recuperamos al final, ¿vale? Porque bueno, ya veo que hay aquí alguna preguntilla, así que dejamos, si os parece, el debate para los 20 minutos últimos. Vale, pues gracias, Yolanda, súper bien, súper ajustado al tiempo y súper interesante. Nada, Sergio, doy paso a Sergio Belda de la Universidad de Valencia, que nos va a contar un poco cuál ha sido su experiencia y su viaje en esto de incorporar criterios de sostenibilidad en los pliegos en las universidades. Adelante, Sergio. Muchísimas gracias, Saray, y de nuevo tanto a la red como al CERAI por invitarnos a este seminario y a compartir lo mucho o poco que podamos haber aprendido. ¿Se ve bien la presentación? ¿Pantalla completa? Perfecto. Súper, sí. A ver si la puedes pasar. Sí, sí, lo Sí, importante. genial. Perfecto. Pues nada, me alegra mucho porque, como ya sospechamos, hemos hecho una presentación muy similar con unas inquietudes y formato a lo que nos ha presentado la compañera Yolanda. La idea es contextualizaros un poquito cuáles han sido los cambios en los procesos de licitación, el contexto de estos cambios y luego abordarlos con un poquito más de detalle. A diferencia de Yolanda, yo he de decir que no soy un experto ni una persona experta en mi universidad en los procesos de licitación. Tenemos servicio de contratación administrativa, que es quien lo lleva. Mi compañera creo que hoy no se ha podido conectar, la semana pasada sí que estuvo, Auremafe, que es la jefa de la sección de contratación de servicios de servicio de contratación. Yo en realidad ocupo un cargo en el Vicerrectorado de Sostenibilidad, que es el que ha hecho el acompañamiento, digamos, técnico y de todo tipo a contratación, que es quien lleva el proceso para, pues, prosperar, digamos, o promover este tipo de cambios. Entonces, desde ahí un poco que hablo. Muy brevemente, el contexto universitario sabéis que es muy particular y, entre otras cosas, tiene, para bien y para mal, una enorme autonomía. A nivel de contratación, nosotros como Universidad de Valencia tenemos plena autonomía en los procesos de contratación a través de nuestra propia unidad. En nuestro caso, una universidad particularmente grande y compleja, con muchos centros, con 3 grandes campus y con 14 cafeterías. Algunas de ellas, esto es importante, vienen asociadas o dan servicio al conjunto de un campus. Por ello, la persona que supervisa el seguimiento del contrato, supervisa el contrato, es la administradora del campus, y otras vienen dan servicios a facultades. En ese caso, la supervisión del contrato lo llevan las administradoras de las facultades. Como os diré, ni en un caso ni en otro tienen capacidad real de hacer una supervisión en condiciones. Son personas que, imaginaros la cantidad de servicios que se gestionan en un campus y una facultad. Una única persona es imposible que haga un seguimiento exhaustivo de los mismos. Bueno, como os decía, solo por comprender un poco la gobernanza de todo esto, el Servicio de Contratación Administrativa es quien lleva el seguimiento, quien hace todo el proceso de seguimiento, no, quien hace toda la ejecución de todo el proceso de licitación, lleva todos los expedientes. Nosotras del Centro Exterior hemos dado apoyo técnico, con el apoyo fundamental de distintas unidades o actores externos e internos. Servicio de Medio Ambiente, una comisión, igual que ocurre con el caso del hospital, tenemos un grupo de profesorado que nos ha apoyado mucho, cátedras institucionales que nos han ayudado, por ejemplo, financieramente para hacer informes que nos han sido muy útiles, y actores externos, el propio CERAI, IDEAS y, bueno, la propia Nuria Casajuana de la Troca, varias compañeras que nos han hecho un trabajo que nos ha sido absolutamente fundamental. Y colaboramos naturalmente con las unidades implicadas, tanto las facultades como unidades de campus, son las que están presentes en las unidades de contratación, participan en la construcción de las licitaciones, de los expedientes, etc. Bueno, voy a solo un minuto para poner esto en contexto, diciendo que los cambios que hemos hecho nosotros los hemos puesto en el marco también un poquito más amplio de políticas de transición alimentaria. Pues como parte de, pues hemos puesto en marcha mercados agroecológicos, esquemas de cestas de verduras, varias acciones de sensibilización, de orientación, etcétera. En fin, para que también se viera desde los servicios centrales como una apuesta desde el vicerrectorado integral, ¿no? Y también está el marco de avanzar en la compra pública responsable más allá de la alimentación. Nosotras no tenemos, como el Ayuntamiento de Barcelona, este sería nuestro sueño, una instrucción sobre compra pública responsable. En realidad, si no me equivoco, creo que salvo la Universidad del País Vasco, creo que ninguna institución universitaria lo tiene. Para nosotros sería el objetivo, porque es la única manera de esto institucionalizarlo. Esto no significa que no tengamos estos mecanismos. Tenemos una guía propia de compra pública responsable, donde aparecen orientaciones para incorporar los procedimientos de contratación en todos los rubros en los que se contrata.
hemos hecho formaciones, la propia Nuria está aquí varias veces, nos han asesorado, tenemos otro tipo de mecanismos, ¿no? Y una coordinación permanente entre nuestro vicerrectorado y el servicio de contratación, que está muy implicado con esto, pero no tiene ni el tiempo y la capacidad de ir al detalle de algunas prescripciones, y bueno, muy coordinados también con otras unidades, como os decía. La compra pública responsable, eso sí, está contemplada en nuestro plan estratégico, que contempla, por ejemplo, la exclusividad del comercio justo en algunos productos, y ahora también el plan director de sostenibilidad, que es el primero que tiene la Universidad de Valencia y que justamente se presentará la semana que viene. Vamos ya un poco al detalle. Voy a centraros en los cambios que hemos hecho en 4. En realidad ha sido una secuencia, ha sido todo un proceso secuencial. Hemos licitado a lo largo de los últimos 2 años 4 grandes lotes, en los que hemos ido incorporando cambios de manera gradual. Un primer lote de 4 cafeterías, que esto fue a principios del año pasado, uno bastante grande de gramáticas expendedoras, luego 2 cafeterías más y se acaba de resolver hace poquito otras 3 cafeterías. Entonces hemos cambiado 9 cafeterías de las 14, de un volumen, digamos, intermedio, dan entre 30 y 70 menús al día, y en total todas las máquinas vendidas que hablamos son unas 100, son no la totalidad, pero la gran mayoría de todas las que tiene la Universidad de Valencia. ¿Qué es lo que hemos hecho en este proceso? Pues ha sido fundamental para nosotras, y entro un poco en algo de la intrahistoria, por supuesto, todos los informes, asesorías previas, las formaciones, analizar otros pliegos, todo esto ha sido un trabajo previo fundamental, y también conversar con las empresas contratistas. Porque justo lo que decía Yolanda al final, antes de empezar todo esto, hicimos una pequeña investigación, no una consulta al mercado formal, era simplemente un pequeño informe que hicimos, una investigación, nos sentamos con todas las empresas que tenían contratos actuales, para un poco contar, mira, vamos a hacer cambios, cómo lo veis, cómo no lo veis, qué podéis hacer, qué no podéis hacer. Esto sirvió para tener información directa de la realidad del mercado y también para ir enviando los mensajes que les han ido llegando de muchas maneras. Esto desde nuestro punto de vista ha sido fundamental, saber que los tiempos están cambiando y que todo ya va en este camino. Entonces esto cambia mucho desde el punto desde el cual nos miran. Y la es que la recepción, no voy a mentir, ha sido buena. Luego la realidad pues es un poco variable, pero la actitud ha sido buena. Y lo que hicimos fue hacer cambios graduales en cada licitación, cambios cada vez más ambiciosos y bueno, también ajustando. Para superar un poco los miedos, que sobre todo a nivel ya más elevado del propio rectorado o gerencia se tiene con todo esto. Sabéis que la pesadilla más grande que puede tener un gerente o una gerente es que se quede desierta un concurso de este tipo, una presentación de este tipo. Pero no hemos encontrado problemas. Se han presentado empresas entre 2 y hasta 6 a todos los lotes. Solo en una se presentó una y ahora hemos tenido un caso de una que ha quedado desierta, se está resolviendo simplemente por una negociación directa, que sabéis que lo contempla la ley, sin mayor problema. Y por otros motivos, es una cafetería que está en una zona muy consolidada, con mucha competencia por parte de cafeterías de fuera, etc. Entonces la respuesta ha sido buena y nunca hemos tenido ningún problema relevante por parte de nuestra oficina de control interno. O sea, alguna cuestión de detalle. Entonces, desde el punto de vista, el mercado puede responder, las instituciones están preparadas, digamos, para hacer estos cambios. Voy a luego hablar inmediatamente con más detalle de la cuestión local, pero por poner un poco en el conjunto de cambios que hemos incorporado, ¿no? Tal como muy en línea lo que comentaba Yolanda. Con varios aspectos. Alimentación saludable. Claro, esto no es un hospital. Esto no es un hospital. Entonces, y las cafeterías han de vender, hay mucha competencia y no tenemos los mismos, bueno, no podemos poner las mismas limitaciones. Pero bueno, algunos cambios se han hecho en la composición de menú. Hay un menú vegano, tienen que haber opciones de 3 primeros y 3 segundos y se ha obligado a algunos cambios, limitando pues fritos, limitando proteína animal, que en el post también nos haya 2 frutas de temporada. Bueno, alguna cosita hemos ido cambiando siguiendo las recomendaciones de CRUE. Aquí teníamos esa fuerza. CRUE hizo unas recomendaciones hace unos años que se han incorporado en muchas universidades. Sí hemos incorporado recientemente el compromiso como mejora de contrato, como criterio de valoración, la eliminación de la bollería industrial y de ultraprocesados. Desde esta última estación ya las empresas podían decir que sí o que no y se les valoraba. Al haber fruta 24 horas disponible, esto puede parecer obvio, pero aquí no lo era y ocupaba una cierta parte del expositor. Bueno, la alimentación sostenible, todas las frutas y verduras ahora han de ser frescas y de temporada. Además, tenemos una orden de consellería que dice cuáles son, entonces esto nos da mucha seguridad. Y también un 10% de fruta y verdura ecológicas. Esto al final, tras mucho hablar también con Nuria, decimos que lo más adecuado es decir, la fruta y verdura que queráis, pero un día cada 2 semanas. Y esto lo han recibido bien. Se lo planifican, el distribuidor sabe que tiene que tenerlo. Incluso nos dijeron, y si en vez de un día cada 2 semanas son 2 días al mes juntos, por una cuestión logística facilitando la vida, estupendo. Al final es básicamente un 10% del peso. Entonces esto lo están cumpliendo bastante bien. Y también incorporamos recientemente que un día cada 2 semanas también, o 2 al mes, podían ser los mismos que la fruta y verdura u otros, huevos, arroz o legumbres. Una cafetería en concreto ha dicho, mira, yo voy a poner los huevos ecológicos siempre y ya está, que me es más fácil. Pues estupendo.
y algunas medidas de pescado sostenible. Comercio justo, como decía Yolanda, para nosotros es innegociable. Todo el café ha de ser comercio justo sin alternativa. Esto se ha recibido bien. Y algunos otros productos que eligen. Tienen que elegir 2 o más para incrementar la puntuación. Azúcar, galletitas, chocolatinas en las cafeterías. También está haciendo bastante bien. Y el tema de residuos. Aquí era muy típico, botellita de agua incluida en el menú. Eso prohibido. Ahí tiene que haber menú sin bebida y toda la bebida en envase de vidrio, retornable. Entonces no se la puede sacar, eso genera problemas, pero es lo que hay. Las raciones se han de vender, las no vendidas del menú, etc. No se puede hacer comunicación ni promociones sobre productos no saludables. Y el catering que ofrecen las cafeterías para los eventos, que sabéis que son habituales a las universidades, ha de cumplir también estos criterios. Esto lo hemos incorporado en la última lista. Bueno, esto para un poco el conjunto de cambios. Ya vamos un poco al meollo del tema de la proximidad. Aquí lo hemos explorado en 2 fases. No sabemos muy bien cómo poner. Entonces dijimos, bueno, primera de las 4 procesos, creo que esto lo hicimos en el segundo y en el tercero. Los 4 procesos de licitación de cafeterías. En el principio dijimos, mira, vamos a poner algo de prescripciones técnicas sencillo. O IGP, pedir IGP o denominación de origen. Y vamos a hacerlo con los cítricos, que sabéis que es algo aquí muy sensible. También para que no esté el tema de pedirte el zumito en verano, ¿no? Dicen, es que aquí las cafeterías, que claro, aquí siendo Valencia, la gente cuando viene quiere un zumo aunque sea en agosto, y era como, bueno, es igual, no vamos a seguir con este tema. Bueno, entonces esto hemos cambiado. Pusimos la prescripción técnica de los cítricos y como una manera de ver cómo, de dialogar con las empresas, pusimos como un criterio de evaluación mediante juicio de valor que nos contaran qué plan tenían valorando la calidad y el detalle de medidas, acciones y compromisos concretos para incorporar productos producidos en el entorno próximo. Pero ellas nos decían qué vas a hacer, con quién vas a trabajar, cómo me lo vas a demostrar, un poco para ver ellas esto, las empresas, cómo lo podían trabajar. ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué kilómetros entendéis por proximidad? ¿Para qué producto? Etc. Esto era un poco la tabla de criterios. Como veis, ahora mismo tenemos, en precios solo es un 15%. Y el canon, aquí se paga un canon por instalar, por operar la cafetería, 20 puntos. Y la orientación saludable ya son en total unos 20 de juicios cualificados mediante fórmulas y mediante juicio de valor 40, casi todos cualitativos. También hay una parte importante de tema de mejora del espacio, diseño, mobiliario, que eso, bueno, también, pues obviamente es algo muy preciado. Entonces aquí lo que pusimos fue 3 puntitos para ver un poco qué nos contaban sobre productos de proximidad y de canales cortos. Con esta cuestión que os comentaba, a ver qué pasaba. Bueno, nos vimos que muchos nos hablaban del kilómetro cero Slow Food, que es un sello de una entidad de aquí, que bueno, no voy a entrar a valorarlo, pero esto como que lo tenían varios distribuidores y productores, y entonces esto como que lo ponían. Bueno, sí nos mencionaban distribuidores concretos, sí que garantizaban que era local, nos comentaban que compran directamente en mercado mayorista, más que Merca Valencia, aquí compran más en Mercobasa, ¿no? Se llama, será, hay otro mercado mayorista, está más cerca, o que compraban a tal cooperativa, que era todo producto local de sus cooperativistas. Bueno, nos contaban varias cosas, nos fue muy interesante, porque así entendíamos más ellas cómo se sienten cómodas en todo esto. Esto sobre proximidad y sobre canales cortos, que sabéis que es parecido, pero no es lo mismo. Sí que también pues algunos nos hacían una tablita muy ordenada, mira, este es el producto, lo compramos a este, es decir, un intermediario, o 2, con tablitas y tal. Bueno, esto nos dio como pistas para decir, bueno, entonces a ver ahora cómo vamos a hacer. Y en esta última licitación hemos dicho, mira, justo lo que nos está diciendo Nuria antes de entrar en directo, no os calcéis la cabeza. Vamos a ponerlo como valoración mediante fórmula para lo que es producción local. Simplemente compromiso de un kilometraje para determinado tipo de productos. Seguimos un ejemplo que sabíamos que había funcionado bien del Ayuntamiento de Valencia para la edificación de las escuelas infantiles. Sabíamos por Nuria y otras compañeras que aquí había total seguridad y a nosotros nos simplificaba mucho. Porque pensamos que el valor añadido de que nos contaran tanto rollo, pues no era tanto, sino simplemente que estos son los kilómetros y luego a la hora de verificar, pues, si nos vamos a ir ahora, porque esto no lo detallamos, pues ver un poco cómo nos lo van a verificar. Aquí, a diferencia, y ya me lo apuntó muy bien apuntado Yolanda, te voy a pedir todo el material, de pedir unas fichas que nos ayuden en el seguimiento, aquí lo que pedimos es el compromiso y ahora vamos a ver cómo dialogamos para hacer el seguimiento. Entonces, el problema nos lo hemos generado luego. Pero bueno, fichas como las que ha dicho Yolanda, desde luego, sería lo que teníamos que incorporar. Y conservamos para lo de juicio de valor para el tema de canales cortos, que nos sigan explicando un poco cómo lo iban a hacer. Aunque realmente luego hemos visto que debería ser también un compromiso o una tabla donde ya nos pusieran producto, número de canal y número de intermediarios. Pero bueno, lo conservamos también como juicio de valor. Y las prescripciones técnicas también conservamos
el tema de los cítricos, incorporamos el tema del arroz de Valencia, que también es algo muy fácil y muy vistoso y para nosotros pues muy sensible, ¿no? Entonces, creamos peticiones técnicas, tanto para arroz como para cítricos, con relación de origen o IGP, y queda un poco así. Llevamos 3 puntitos por ahora, con criterio aplicación de fórmulas para el compromiso de fruta y verdura de legumbre. Te pedimos, te comprometes a la verdura de 250 kilómetros, la fruta de 300 creo que era, o los 300 y legumbres 1000. Si lo firmas, los tres, firmas uno, cada uno que firme es uno, y ya está. Y ahora existe el problema porque no hemos tenido un enfoque tan avanzado como el de que nos ha comentado Yolanda, pues tenemos el problema del seguimiento, pero bueno, ya está el compromiso. Y el tema de la canales cortos, pues todavía les hemos dado margen para que nos explique. Esto es como ha quedado. El criterio de la aplicación de fórmula. Le ponemos, teniendo en cuenta que el pliego habla que se debe priorizar el uso de puntos de proximidad, hasta 3 puntos sí. La distancia máxima al lugar de producir cafetería es 200 y que lo puedes demostrar mediante albaranes u otro medio confiable, aquí no falta detallar, 2 puntos. El tema no era 1, 1 y 1, perdón, era 2 puntos la verdura, es un poco más sensible, medio la fruta, son 300 kilómetros, y medio las legumbres. Y ponemos claramente que no es el punto de quién te lo vende, sino de quién lo ha producido, porque esto también sabemos que hay una confusión a veces bien intencionada. Y así es como ha quedado en esta última licitación, en la cual de hecho creo que los que han ganado todos han incorporado o han puntuado en estos 3 puntos, o sea que tienen el compromiso ya por escrito. Y bueno, y lo de canales cortos lo hemos dejado con este puntito donde ellos nos pueden contar pues a cómo van a comprar, a quién, y explicarnos y justificarnos cómo van bueno, a tratar el tema de los canales cortos. Estoy terminando. El tema de seguimiento. Aquí sí que hemos hecho unos cambios interesantes y muy heterodoxos. Como os comentaba, aquí hay muchos problemas de seguimiento porque las responsables de contrato no tienen capacidad material, siendo algunas personas de una extraordinaria capacidad, y no lo digo por decir, y motivación, pero sencillamente no pueden. Entonces lo que hacemos es como, bueno, vamos, no siendo nuestra competencia, vamos a daros un acompañamiento. El técnico de nuestro ICER, él hablo en singular, porque es que estamos en estas. Nuestro único técnico de sostenibilidad hace las visitas. También hace visitas una comisión de profesorado que hace como visitas secretas, con la técnica esta del cliente misterioso. Van con unos encuestas y van verificando. Cada semana o cada 2 semanas va un profesor o profesora de este equipo. Entonces el técnico, con sus visitas, con la documentación que ha pedido y con lo que le llega del comité de seguimiento, hace su informe. Un informe que además no se convierte necesariamente en un expediente, sino esto, que es lo que estamos ahora, se habla con la esposa del contrato y se ve un poco qué hacer. Pues mira, vamos a hablar con las empresas, vamos antes de incoar cualquier expediente o cualquier medida. Eso está funcionando, la verdad es que muy bien, porque nosotros somos el polibueno. Entonces, claro, va el técnico, yo te ayudo a mejorar esto así. Muchas veces la verdad es que hay bastante desconocimiento. Ya, por ejemplo, una cafetería que les estaban vendiendo el distribuidor café high quality carísimo, diciendo que era comercio justo, y no lo era. Era high quality muy bueno, pero no era comercio justo. Pues bueno, hablando, pues esto se va ajustando. Y bueno, el tema local, ¿cómo lo están demostrando? Pues como podemos, porque no tenemos la herramienta que ha gastado el hospital de Yolanda. Albaranes, fichas de productos, declaraciones, vamos apañando. Pues mira, la declaración de que este producto está producido aquí, una declaración jurada que se ha transformado en el lugar, y con esto vamos haciendo. Pero bueno, lo está haciendo por lo menos para tener un diálogo y para poder saber esa ficha que queremos hacer, qué puede incluir y cómo. Está dando alguna información, la verdad. Y bueno, insisto, te digo, con todo esto está haciendo sus informes. Insisto, más allá del informe, todo este proceso de diálogo que nos está siendo útil. Con el resto de criterios está siendo muy fácil, la verdad. Y, bueno, no voy a decir sorprendentemente porque tampoco hay que desconfiar. Está funcionando, o sea, están cumpliendo bastante. Y a cada vez que vamos, aparece una cosa nueva. Entonces, estamos viendo, el ecológico se está cumpliendo en buena parte, comercio justo costó un poco de arrancar, pero se está cumpliendo. El tema del fresco, alguna sorpresa nos hemos llevado, pero la mayoría de sorpresas positivas, etcétera. Con lo local, insisto, estamos teniendo como más. ¿Y este producto, esto cómo lo medimos? ¿Esto cómo he hecho? ¿Esto una balance? ¿Esto me la ficha? ¿De esto una declaración jurada? Bueno, un poco así, del distribuidor. Un poco de todo. Lo dejo aquí y esto nos lleva un poco a las preguntas que ya tiene las mismas al final que ha hecho Yolanda y las que Nuria en realidad ya nos ha contestado, pero nos ha ayudado muchísimo. Todo esto lo hemos hecho con la ayuda de todas las compañeras que han estado asesorándonos. Pero bueno, un poco desde el punto de vista jurídico, pues si esto lo vemos claro, no tan claro, sigue habiendo alguna cosa que redondear. Desde el punto de vista de la efectividad, seguimiento y cumplimiento,
Sabemos que unas cosas no están funcionando muy bien y otras, y en concreto el tema de lo local, pues muy mejorable. Pues tendremos que ir a un modelo como el que nos enseñó Yolanda, seguro. Y, y bueno, pues un poco cómo poder mejorar. Para esta parte de canales cortos también nos gustaría ser mucho más taxativo, es decir, pues mira, te comprometes a máximo 2 intermediarios y en una ficha me lo tienes que demostrar. Algo así. Y bueno, simplemente estas preguntas de jurídicamente esto, hasta qué punto lo hemos resuelto bien o es mejorable, y desde el punto de vista de la efectividad para el seguimiento y cumplimiento, pues también hasta qué punto podemos dar más pasos que ya nos vamos con bastantes ideas. Y nada, muchas gracias. Aquí la conclusión es que sí se puede y sobre todo con buenas amigas como las que estamos hoy aquí. Así que muchas gracias. Qué guay, pues muchas gracias, Sergio, porque bueno, creo que es un trabajo ingente el que se ha hecho, y yo tengo que decir que al principio tenía como ciertas dudas, ¿no?, de que esto pudiera ir adelante, y creo que es muy importante tener a personas comprometidas dentro de los equipos, aunque tú estés dentro del Vicerrectorado de Sostenibilidad y no estés dentro de los equipos de contratación directamente. Pensamos que personas comprometidas, ¿no?, que pueden ir empujando hacia estos lares, son absolutamente fundamentales para que esa falta a lo mejor de capacidad o de tiempo que puedan tener las personas que están dentro de los equipos de contratación, pues pueda de alguna forma suplirse con, bueno, pues el empuje de otras personas como en este caso estás siendo tú, Sergio. Así que muchas gracias. Yo me quedaría de la exposición que acabamos de oír con una cosa clave, que es el trabajo con las empresas, ¿no? Porque creo que esto es absolutamente fundamental para que luego los rodamientos vayan haciendo su función, ¿no? Porque si no hay un trabajo previo con las empresas que de alguna forma están, como decía mi bisabuela, haciendo la harina plana, ¿no?, como aplanando el terreno, después es como todo mucho más complicado, porque en definitiva lo que creo que pretendemos o que deberíamos de pretender todas las personas implicadas en generar una sociedad más justa, debería de ser caminar hacia ese sentido, pero creo que tenemos que hacerlo de una forma coordinada y bueno, llevando un poco por delante cuáles son nuestras intenciones, y cuando empresas y productores de alguna forma están implicados en el proceso, pues pienso que es como mucho más fácil. Después tengo algunas preguntillas que lanzaros que me guardo para el final. Así que nada, muchas gracias, Sergio. Y si os parece, damos paso, son y 53, o sea que creo que vamos súper bien. Damos paso a Núria Casajuana del Servei Jurídic La Troca, y nos contextualiza un poco, nos cuenta un poco cómo ha resuelto esas dudas que le han trasladado tanto la compañera Yolanda como Sergio. Adelante, Núria. Hola, buenos días a todos y a todas. Yo no llevo una presentación porque tenía una serie de preguntas y bueno, es para intentar dar respuesta. Núria, perdona, se oye un poco flojito. Si te acercas el micro. Vale, no sé si así va bien o no. Muchísimo mejor. Vale. Bueno, yo lo oigo muchísimo mejor. Gracias. Sí, vale. Pues como hay una serie de preguntas, he intentado pues dar respuesta a las mismas y no de una manera ambigua, sino intentando concretar lo más posible. ¿Por qué? Porque de hecho lo que nosotros queremos cuando realizamos contratación pública, cuando redactamos pliegos, son concreciones o cosas más claras y seguras. ¿Para qué? Para que precisamente no vengan las empresas a impugnar, ¿no? Y uno que aquel escribe quiere que sea cierto. Entonces, de los dos ejemplos que hemos tenido, importante para mí es, primero, tenemos que tener en cuenta que en las universidades no hay usuarios cautivos, no son usuarios cautivos, tienen opción a escoger otros sitios. Por tanto, la integración de cláusulas que puedan, que es lo que ha dicho el compañero, ¿no? Bueno, pues hemos quitado los bollos. Bueno, pues qué bien, ¿no? Pero quiero decir, son cosas que, bueno, lo pueden aceptar o no quien tenemos delante, porque después se irán igual a un bar, a un supermercado que está delante de la universidad a comprarlo. Quiero decir que la transición hacia una alimentación que consideramos sostenible, de proximidad, ecológica, en función de los espacios, tiene un tiempo o tiene otro. ¿Por qué? Porque los usuarios, hay quien lo va a aceptar, hay quien no. Pero cuando hablamos de hospitales, escuelas, estamos hablando de usuarios cautivos. No tienen elección. Bien, como no tienen elección, entendemos que los responsables de estas contrataciones públicas pues tienen la obligación ética, moral
y legal de ofrecer el alimento más saludable posible y el alimento que tenga una fuente de nutrientes mayor a las personas destinatarias, porque si no, ¿cuál sería nuestro cometido, no? Entonces, nos centramos mucho en el tema de la proximidad y entiendo que es el tema y voy a hablar de ello a través de distintas normativas, resoluciones al respecto. Ya tenemos superado, ¿no?, el tema del producto ecológico porque tenemos una certificación. Debemos diferenciar lo que es o entendemos por proximidad, distancia y canales de distribución. Los canales de distribución es el canal de compra directo, compramos directamente al productor, o canal de compra circuito corto, que pues es un intermediario. Pero nadie habla de kilómetros, es decir, nosotros podemos comprar un canal corto, ¿sí? Aquí en Cataluña yo puedo comprar canal corto, acreditar que es canal corto, porque quien está vendiendo es un productor, un distribuidor con domicilio fiscal en Cataluña, pero igual lo que ha comprado viene de 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros, no sé de dónde viene. Y esto ha pasado, ¿eh? Y los consumidores que no son tontos lo dicen. Escolta, aquí en Ametller, por ejemplo, están vendiendo como canal corto, ¿no?, kiwis de Nueva Zelanda, ¿no? ¿Qué sentido tiene, no? Pues es un poco esto. Pero si en la contratación vinculamos la distancia con los canales, qué bien, porque lo que estamos solicitando, pidiendo, es una distancia y después, por ejemplo, ponderamos el circuito de compra. Por tanto, yo me estoy asegurando que aquel producto es al kilometraje que yo quiero que sea y además estoy pidiendo o estoy favoreciendo o estoy dando puntos a quien me acredita que lo compra directamente y que es lo que queremos, ¿no? Queremos que compren directamente al productor para ahorrarnos en muchas ocasiones estas cosas que no sabemos, ¿no?, que es de distribuidor a otro, tal, y entonces no sabemos precios, no sabemos qué pasa y este productor primario, pues evidentemente recibe mucho menos de lo que tendría que recibir. Importante para imprescindible. Cuando tenemos que redactar unos pliegos, tenemos que saber el nombre de usuarios, el número de menús, los gramajes que necesitamos de cada alimento, porque en función de las cantidades también tenemos que ser realistas, ¿de acuerdo? En función de las cantidades sabremos si nosotros podemos pedir esta proximidad o no, o podemos pedir esta cantidad de producto ecológico o no. Tenemos que saber qué capacidad tiene el territorio para abastecer aquello que yo necesito. Y es básico, porque si no, hacemos licitaciones, disculpa, imposible. Una vez se ha averiguado, ¿no?, qué alimentos y cuántos kilos y qué necesitamos, es importante también establecer, pues como decíamos, lazos, ¿no?, con productores, lazos, es decir, averiguar de qué precios estamos manejando, cómo están, ¿no?, a través de pues, los distribuidores, a través de productores. ¿Por qué? Porque ello determinará el precio de la partida alimentaria y nosotros podremos establecer en este pliego de qué partida alimentaria estamos partiendo para elaborar aquellos menús. Por tanto, es importante. Otra de las cosas que me parecen también importantes, había una de las preguntas que hablaba de cómo podemos a través de las licitaciones, ¿no?, de posibilitar, ¿no?, pues que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, pequeños productores estén. Bueno, pues yo os daré un pequeño documento que es el Código Europeo de Buenas Prácticas para facilitar el acceso a las pymes. Es decir, la ley no nos va a solucionar cuáles son los mecanismos para que las pymes y los pequeños y medianas empresas se presenten o no. La ley dice que
se tienen que priorizar. De hecho, ya nos lo dice la Ley de Contratación del Sector Público y también nos lo dice la Directiva 2014/24. Nos lo dice. Pero nosotros cuando realizamos el pliego tenemos que mirar, garantizar el acceso a la información relevante. Los pequeños y medianos tienen que poder acceder, por tanto, publicidad a las licitaciones. Mejorar la calidad y la comprensibilidad de la información proporcionada. Evidentemente, las grandes empresas conocen, saben los términos. A veces, pequeñas y medianas están un poco alejados. Fijar niveles de capacitación y requisitos financieros proporcionados. No esperemos que una pequeña y mediana empresa se presente a una licitación que pide una solvencia, por ejemplo, de cuentas anuales de 3 millones de euros. No se van a presentar, porque no pueden. Por tanto, lo que tenemos que mirar es qué tipos de alternativas de solvencia existen. Avalar la carga administrativa. Bueno, esto es una cuestión más de secretarios, ¿no? De secretarios y personas que están también en las administraciones. Poner el énfasis en la relación calidad-precio. Yo creo que en esto estamos de acuerdo. Podemos o no poner precio o que el precio se pondere 10 puntos, 20 puntos, etc. De hecho, ya sabéis que todos aquellos contratos que están dentro del anexo quinto, creo, cuarto de la Ley de Contratación del Sector Público, que son destinados a personas, residencias, hospitales, servicios de comedor de escuelas, pues los puntos relacionados con la calidad tienen que ser de más de 50. Si no, estamos mal. Y esto la Ley de Contratación del Sector Público lo dice. Cuando partimos de precios públicos, por ejemplo, aquí en Cataluña tenemos el precio público máximo que puede tener el menú, ¿no? Lo que pagamos, no el menú, pero el servicio de comedor, que es igual, menú es alimento y monitoraje, hay un precio que lo aprueba cada año la Generalitat de Cataluña. Por tanto, si yo soy administración, ¿por qué tengo que ponderar el precio si hay un precio establecido a través de un precio público? Hay administraciones que no ponderan el precio en el servicio de comedor escolar de Cataluña. Los plazos para presentar las ofertas son muy importantes. Entonces esto podéis comprobar, podéis mirar un documento que es el Código Europeo de Buenas Prácticas para facilitar el acceso de las pymes en los contratos públicos. Bien, entonces aquí encontraréis distintos medios o alternativas. Importante también es el tema de los lotes. Es que esto es la premisa principal. Lo que nos dicen es que tenemos que licitar a través de lotes, tenemos que partir el contrato y si no lo hacemos lo tenemos que justificar. A modo de ejemplo, y ahora me ha venido, ¿no?, por esta charla, por ejemplo, el servicio de hospital, ¿no?, de Germans Trias y Pujol. Podríamos lotificar, hacer una licitación sobre suministro de alimento y una licitación sobre cocinar estos menús, por ejemplo. Entonces, si hay estos dos lotes, yo en el suministro de alimentos puedo aportar y puedo ser un poco más exclusiva a la hora de fijar las características de aquellos alimentos. Y sobre todo, se puede dar la circunstancia que igual compramos a productores de manera directa o igual hay 3, 4, X productores que deciden hacer una agrupación de productores. ¿Para qué? Para abastecer los alimentos necesarios para que haya una persona, que son los cocineros, realicen los menús diarios del hospital. ¿Y con esto qué garantizamos? Pues precisamente esto, que pequeñas y medianas empresas se puedan presentar a la contratación pública y tener una fuente de ingresos como lo tienen las grandes empresas. Proximidad. Ideas clave. Y ya lo dijo la compañera Ximena. La sentencia conste. Nadie dice que no se puedan incorporar cláusulas, ¿sí?, de arraigo, pero dicen que estas se tienen que justificar. La sentencia conste dice 4 cosas, que son que tienen que estar justificadas por razones imperiosas de interés general. Tened en cuenta que todo aquello relacionado con el medio ambiente a día de hoy es de interés general. Por tanto, lo tendremos que justificar a través de estas razones y argumentos.
que se apliquen de forma no discriminatoria. ¿Qué impacto tiene en el pliego? Cuando decimos que se apliquen de manera no discriminatoria, lo que nos están diciendo es que tenemos que escoger en incorporar estas condiciones de arraigo en el pliego técnico, en el pliego de cláusulas administrativas a través de las ponderaciones de ofertas y los criterios de valoración o en las condiciones especiales de ejecución. Condiciones especiales de ejecución que no sé vosotros y vosotras, pero yo creo que es un tema que no se ha explorado lo suficiente en los pliegos y son muy importantes. Otra de los requisitos, que sean adecuadas al objetivo que persiguen. Por tanto, es muy importante justificar también en el objeto del contrato qué es lo que persigo. ¿Yo persigo un servicio de comedor o yo persigo un servicio de comedor con criterios de sostenibilidad, de proximidad, alimentación sana, etcétera? Y esto lo tenemos que justificar en el objeto. Y no seamos... quiero decir, a veces los objetos de los contratos todos los leemos, son pues medio, yo qué sé, 5 frases, 6 frases. Pues si nos queremos extender, pues ¿por qué no? Extender y concretar en el objeto del contrato, porque el objeto es la base para justificar pliego técnico, pliego de cláusulas administrativas y condiciones especiales de ejecución. Y después, otro de los requisitos que dice la sentencia conste es la definición, disculpe, no, esta ya lo he dicho, lo del interés general, y que no vayan más allá de lo necesario, ¿no? Es decir, no podemos ser abusivos, ¿no? No podemos ir más allá de aquello necesario, que aquello necesario vendrá fijado por la determinación del objeto del contrato. Por tanto, ya hemos hecho un repaso un poco a lo que son, cómo podemos concretar pequeñas y medianas empresas. Tenemos guías y tenemos que intentar poner lotes. ¿Qué es la sentencia conste? ¿Qué nos pide para poder introducir estas cláusulas de arraigo? ¿Qué condiciones tenemos que cumplir? ¿Sí? Tenemos que pensar cómo las incorporamos. Si yo puedo justificar todo esto, ahora me queda cómo lo puedo incorporar en el pliego sin que me lo impugnen, ¿verdad? Una de las cosas que dicen los tribunales es esto, la discriminación. Mirad, si nosotros introducimos estas cláusulas, y ya les comentaremos cómo, como condición especial de ejecución, yo creo que no se puede impugnar. Pero no es que lo crea yo, es después de la lectura de distintas resoluciones de los tribunales administrativos y también europeos. ¿Por qué? Yo no estoy condicionando a empresas, no las estoy condicionando, solo estoy diciendo que aquella empresa que se adjudique esta licitación tendrá que comprar la verdura y la hortaliza a máximo X kilómetros. Tendrá que abastecerse de la carne como máximo a X kilómetros. Tendrá que abastecerse de legumbres como máximo a X kilómetros. Y nos preguntamos, ¿y cómo justificamos este máximo de X kilómetros? Pues tipo preservación de la biodiversidad, tipo preservación de alimentos frescos y de temporada, a menor distancia más frescos son, preservación, evidentemente, de la huella de CO2, es decir, creemos argumentos suficientes, ¿de acuerdo? Sobre todo de carácter ambiental y también creo que tenemos que empezar a introducir los argumentos de razón de salud. Es decir, porque aquí todos y todas pensamos que los alimentos frescos y de temporada y de producción ecológica, si puede ser, son más saludables que otros. Yo creo que lo pensamos. Y no sé si lo vivimos. Cuando digo si lo vivimos, quiero decir porque somos personas que comemos así, igual nos encontramos mejor. Yo creo que habrá, ¿no? O sea, pero no tenemos una justificación científica clara, ¿no? Que nos diga que no, evidentemente los alimentos
de proximidad, los alimentos de producción ecológica, los alimentos frescos, son más saludables que otros. Esto parece ser que no se acaba de definir de manera clara. Como mínimo sí que podemos decir que son ambientalmente más sostenibles. Cuando hablamos de la trazabilidad, los consumidores tenemos el derecho a saber dónde están producidos los alimentos y por qué fases pasan. Les voy a decir el artículo en concreto, me he apuntado algunos artículos para que también los puedan tener, ¿no? En este caso es la Ley 12/2013 de 2 de agosto de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, toda ella, pero en especial el artículo 3H, ¿no? Que es contribuir a garantizar los derechos del consumidor en cuanto a la calidad, a la transparencia en el funcionamiento de la cadena de suministro, etc. Si yo, por ejemplo, introduzco que voy a ponderar canal de distribución o que yo quiero que los alimentos estén a X kilómetros, estoy también garantizando la información a los consumidores y consumidoras en relación a la trazabilidad del alimento. Claro que sí, lo estoy mejorando, porque yo me estoy garantizando que, y aparte pediré, ¿no? En ejecución pediremos quién es el productor de cada cosa. Por tanto, estoy garantizando la trazabilidad también de aquel consumidor final. Algunas cosas importantes y algunas resoluciones. Por ejemplo, una resolución del Tribunal Europeo. Tenemos, bueno, pues esta es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de octubre del 2005, asunto C 234/03. Y aquí lo que concluye es unas oficinas determinadas que dicen tienen que estar aquí mismo, a pocos kilómetros de donde se presta el servicio. ¿Y cómo lo introducen? Como condición especial de ejecución. Hubo un recurso, pero la resolución del recurso es decir, escuchen, no le está pidiendo esta condición para poder participar. Le está diciendo que a posteriori usted lo tendrá que tener. Por tanto, no estamos discriminando a la hora de valorar o de admitir las empresas que se puedan presentar a la licitación. Otra de las cosas también que considero que es importante, y una resolución que a mí me pareció muy, muy interesante de Castilla y León, es la resolución 144/2019 de 26 de septiembre del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León. No sé si hay alguien de por allí, pero es interesante porque aquí solicitaban que la cocina estuviera a una distancia determinada también de donde se servían los menús. Y me gustó esta resolución porque el juez dice, bueno, juez, quien resuelve, que no son jueces, pero son expertos, dice que no, que por qué van a poner, o sea, por qué piden que la cocina esté a X kilómetros. Si el servicio de comedor es en línea fría, ¿qué importancia tiene donde esté la cocina? O sea, esto es importante porque venimos de caterings y caterings y caterings. Delante de un catering no vamos a pedir ningún tipo de calidad de los alimentos porque no tiene sentido. ¿De acuerdo? Y claro, cuando nosotros hacemos una licitación y lo primero que decimos es servicio de comedor, línea caliente. Ya estamos marcando. Estamos marcando. Bien, y a partir de aquí vamos a desarrollar todas estas características alimentarias que queremos hacer. También a raíz por los resúmenes que nos han facilitado, veía que Ximena comentó el tema de una resolución del Tribunal de Contratación de Cataluña en relación al servicio de comedor escolar del Consell Comarcal del Ripollès, que lo conozco de primera mano porque lo miré, no participé, pero lo miré. En el pliego técnico dicen, por ejemplo, tema verdura, máximo, yo qué sé, 200 kilómetros, carne, máximo 50 kilómetros, establecen, ¿no? La empresa hace recurso y gana, ¿no? Ahí, el juez lo que dice principalmente, bueno, el jurista es que no queda debidamente justificado, no que no se pueda hacer, sino que no queda debidamente justificado con que esté relacionado con el objeto del contrato.
En esta licitación hablaban mucho de producción local, economía local, pero poco de producto fresco y de temporada, necesidad de preservar, ¿no?, el entorno como una razón de imperiosa necesidad. Y después hay una cosa que es importante decirla. En el pliego aparecía una lista de los productores. Esto es importante decirlo, porque esta lista de productores que aparecía en el pliego aparece también en la resolución de recurso. ¿Qué quiere decir? Hombre, lo que no es admisible es que una administración en una licitación incorpore una lista de los productores que de alguna manera se está diciendo a quien se presente que mira, aquí te paso, ¿no?, los distintos productores del territorio que podrás ir a comprar. Esto no es admisible. Y esto se tiene que decir. ¿Y por qué se tiene que decir? Porque hay 2 consejos comarcales más, que son Garrotxa y Osona, que utilizaron la misma fórmula de introducir kilometrajes permitidos a partir de la menos huella CO2 en el pliego técnico y no fueron recurridos. Y no fueron recurridos. Y las empresas que prestan los servicios son más o menos las mismas. Bien, quiero decir que cada uno a veces tenemos que mirar cómo se hacen las licitaciones. Nuria, perdón. Ya estoy, ¿no? Sí, porque nos quedan como 10 minutos para que la gente haga preguntas. A y media acabamos y... Vale, ya está. Solo 2 apuntes. Sí. Artículo 202 de la Ley de Contratación del Sector Público, introducción de cláusulas de ejecución, y la Directiva 2014/24, que tened en cuenta que todas las cláusulas que se incorporen en relación la huella son todas admisibles. Todas las cláusulas que se incorporen aduciendo a cuestiones de salud y aduciendo a cuestiones ambientales son importantes y son admisibles. Disculpa, Saray, ya te dejo. No, me parece súper interesante y me parece bueno, como un lujo poder tenerte aquí para poder exprimirte el máximo posible. Pero no quería dejar de responder a las preguntas que han hecho por el chat y a abrir el espacio por si alguien tiene alguna pregunta más. Y me remito a la última que hace Nekane de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que dice, por favor, ¿podría recordarme cuál es la primera de las resoluciones que ha comentado? Y ya no sé cuál era la primera, si tú lo tienes identificado, Nuria. Yo creo que seguro que habla del conste, entiendo, o sea, la resolución madre en relación al tema de las cláusulas de arraigo es conste, es una resolución europea y esto lo encontrará seguramente en el Google. Creo, si se refiere a esta. Sí, Nekane, no sé si estás por ahí, ¿te referías a esta resolución? Perfecto. Estaba yo viendo ahora la pregunta de Sofía del Observatori d'Esca y ahora no sé a qué intervención iba referida, creo que a la de Sergio, si no me equivoco. Dice, también me interesaría saber cómo se ha diseñado el régimen sancionador en caso de que las empresas no cumplan con las prescripciones o criterios. Y preguntaba, preguntaba Sofía, en caso de las licitaciones de hospitales, creo que era en general, y centros universitarios, ¿hay precios máximos? Si es aquí, ¿quién lo marca? ¿Quién realiza el estudio de costes? Y a raíz de esa pregunta, la segunda que os he comentado. No sé si Yolanda o Sergio podéis contestar a el tema de los precios topados y al tema del régimen sancionador. Si quieres, empiezo yo, si quieres, Sergio, respecto a los precios topados, los estudios económicos los hacemos los técnicos. Nosotros, por ser hospitales públicos, sí es verdad que tenemos departamentos, nunca es suficiente, ¿no? Los técnicos que trabajamos, pero los estudios se hacen, bueno, somos nosotros los técnicos que hacemos, conocemos el servicio, conocemos lo que valen las cosas y luego lo elevamos a la dirección económica. La dificultad es que normalmente la que nos encontramos, pero que se van saldando,
es que el importe de licitación sea el que consideramos que tiene que ser. En el precio nosotros licitamos solamente el precio de paciente, la dieta de paciente, porque el resto de precios que hemos comentado son fijos. Vending, cafeterías, y también lo hacemos con un estudio de mercado entre todos los hospitales, también intervienen, consultamos a las empresas también previamente. Y luego el régimen sancionador, nosotros tanto en los pliegos administrativos ya marca según la tipología de sanción, si es por servicio, ¿no? O imagínate, o por temas de seguridad alimentaria, está muy estipulado. Nosotras además añadimos que en ese seguimiento que hemos comentado, que además lo redactamos en el pliego técnico, os vamos a valorar, aparte de las sanciones que marca el pliego administrativo, os vamos a valorar, pues por ejemplo, si resulta que de esa ficha de productos que habéis dicho de origen, si no lo cumplís, pues lo estipulamos. Vas haciendo tipologías de sanción. Si detectas una mala praxis una vez, pues es sanción leve, o sea, hay una tipología. También el seguimiento, es lo que hablaba también de la ficha de evaluación de proveedor. A final de año hay una ficha en la que valoramos cumplimiento del servicio, cumplimiento de las obligaciones contractuales. Lo tenemos categorizado, damos una puntuación y si es más baja del 50%, abrimos una no conformidad y esta no conformidad puede derivar en una sanción. Esta marca creo que es el 3% de la facturación. Lo tenemos estipulado para que no puedan decir que no has avisado previamente. Muchas Sí. gracias, Sergio. Sí. Nuestro caso es distinto, como decía Nuria, claro, las cafeterías operan en un mercado más abierto, ¿no? Entonces no hay un tope de precios, no hay hecho ningún cálculo. Lo que hay es una parte de los criterios de valoración que tiene que ver con el precio de los productos que tú vas a poner. Eso, el cálculo de cómo la propuesta de precios se convierte en puntuación depende. Muchas universidades cogen todos los productos que ofrecen y se hacen con un algoritmo, digamos. En nuestro caso está bastante simplificado. Los puntos que tú obtengas de esos 15 dependerá de una ponderación de los precios que tú pongas a menú del día, el café, el bocata del día y almuerzo popular. Este era el esquema. Nosotros, de hecho, otro cambio que incorporamos era incorporar en esos 4 la fruta, la pieza de fruta suelta. Claro, cuando nosotros obligamos a poner fruta, pero el precio de la fruta no les puntuaba, ha puesto la fruta, pero a €1. No venden frutas. Ahora que lo pueden computar y la fruta con €1, desde luego te da para tener margen, lo están poniendo mucho más bajo. Esto nos dimos cuenta luego. Entonces ha sido un cambio, la verdad es que bastante estructural, porque es uno de los 5 productos cuyos precios se valoran para puntuarles dentro de lo que cuesta dentro de los criterios de valoración. Entonces, esto es libre, por eso también nadie puede quejarse de los precios. Como tú has puesto los precios, los has puesto más bajos, has tenido más puntuación en ese rango y ya está. Entonces, desde ese punto de vista, jugamos con ventaja. Café de comercio justo es que es más caro, estupendo, pues si el café igual ya no vale €1, vale €1,10. No pasa nada, la gente lo pagará y si no lo quiere, no se lo tome. Y esto ha sido así. Mucha gente lo tenemos que subir, pues súbelos. Han subido un poquito, pues han subido un poquito y ya está. Bueno, entonces, desde el punto de vista, una situación un poco distinta. Entonces, no tenemos que hacer ningún estudio de costes. El régimen sancionador, como comentaba Yolanda, en el cuadro de características técnicas anexo a los pliegos de condiciones administrativas, hay un régimen sancionador. Hay sanciones graves y sanciones leves. Y las leves, si se siguen cumpliendo durante 12 meses, se convierten en graves. Y 3 graves pueden llevar a rescisión del contrato. Y la verdad es que el régimen es bastante potente, porque como sanción grave puede ser no cumplir la prescripción técnica, no tienes café de comercio justo, o no tienes el azúcar que he dicho que ibas a tener, o no tienes las naranjas. Es una infracción grave directamente. No me has facilitado la información que te he pedido para valorar que estás cumpliendo uno de los aspectos de los pliegos. Eso también es una sanción grave. Claro, desde el punto de vista del régimen existente, tienen mucho la sartén por el mango. E incluso otras infracciones más leves, a los 12 meses son graves. Entonces, claro, ahí tienes bastante fuerza. A las empresas no les interesa nada entrar a un juego en el cual al final pues, la administración es lenta, pero tiene herramientas. Entonces, insisto, es un régimen que está muy bien establecido y que establece como graves cuestiones que para nosotras pues, nos dan mucha fuerza a la hora de poder, bueno, decir, las empresas que tienen que cumplir y como tal se lo están
creo que lo están haciendo. Vale, gracias Sergio y Yolanda. Creo que sería muy interesante que como los pliegos son públicos y a veces cuesta de encontrar en esa plataforma así de contratación del Estado, podríamos tratar de pasarles a los participantes del curso esos pliegos para que puedan ser una fuente de inspiración. Iba a decir inspiración y plagio, pero sí, como una fuente de inspiración para las licitaciones en las que se vean implicados. Y luego una última pregunta que no sé si Carlos del Consejo de Producción Ecológica de Asturias está ahí, que no sé si he entendido muy bien. Hablas del futuro Real Decreto y hablas dice, sobre la consulta previa es para centros de personas dependientes o con necesidades especiales. A ver si nos podéis aclarar el ámbito de aplicación del futuro Real Decreto. Carlos, ¿estás ahí? Sí, hola, Sí, gracias. Sí, adelante. es que creo que había leído mal el título de la consulta pública previa, porque habla de contratación pública y luego dice, y personas dependientes o con necesidades especiales. O sea, hay un y que luego leyendo el documento creo que se refiere, y hay gente por aquí de Sanki, bueno, nos lo aclara, creo que se refiere en general a la contratación pública, porque habla de comedores públicos. Y luego habla de residencias y hospitales cuando se refiere a que no necesariamente sean públicos. No sé si, o sea, que esto creo que tiene un alcance muy grande en realidad, ¿no? Yolanda, no sé si tú has revisado la consulta pública previa y el borrador. Yo creo que en el anterior decreto sobre colegios, sobre escuelas, incluía también los privados y creo que en este caso va un poco por esa línea. ¿Puede ser, Yolanda? Yo creo que sí, yo creo que sí. Nosotros estamos analizando para hacer aportaciones, pero es lo que tú dices. Si seguimos la línea de escuelas, también aplicaba a todas. Eh, eh, Saray, soy Sí. Teresa Robledo Hola, de la Teresa. SAN. Disculpa, es que no veía la manita para pedir la palabra. A ver, ahí está el documento que tenemos de consulta pública, que por supuesto estamos esperando todos vuestros comentarios que nos van a ayudar mucho. No tenemos de momento un borrador. Está la idea y está el objetivo. Y el objetivo es doble. Por un lado, efectivamente, es el desarrollo del artículo 41 de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ahí tenemos base. Ese habla de contratación pública en general. Pero además, lógicamente, hay una especial preocupación y atención a personas con necesidades especiales y de ahí el enfoque de nuestro ministerio de intentar llegar a residencias mayores, de intentar llegar a nivel hospitalario. La titularidad, estamos en estudio, estamos viendo hasta dónde con las autoridades competentes, con los ministerios, con los departamentos competentes podemos llegar y tenemos margen, ¿no? Porque como también muy bien conocéis, como Administración General del Estado y nosotros como Ministerio y como AESAN, pues lógicamente tenemos un marco competencial muy concreto y dentro de ese marco nos tenemos que mover, pero efectivamente se está estudiando todo este tema de la titularidad. El Real Decreto de Comedores Escolares abarcaba a todos, porque el artículo 40 de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición realmente nos estaba dando base y cabida para poder hacerlo y realmente ese ha sido un tema que muy pocas entidades nos han cuestionado, ¿no? En el inmenso debate que tuvimos con ese Real Decreto. Pero en el tema que ahora hablamos, pues el tema es más complejo y está en estudio. Es decir, que por supuesto aquí todas vuestras aportaciones, por favor, hacérnoslas llegar. El plazo está abierto hasta el 21 de junio porque seguro que nos podrán ayudar a construir ese proyecto de criterios de mínimos, ¿no? Que se puedan un poco de cara a la cohesión y a la equidad del sistema e intentar que se implanten en todos los territorios, ¿no? Y a partir de ahí crecer, ¿no? Como estas experiencias tan bonitas que nos han presentado a nivel hospitalario o a nivel universitario, que claro, ya es un nivel de profundización pues verdaderamente emocionante e interesante y ya aprovecho para felicitaros a Yolanda y a Sergio por vuestras iniciativas. Nada más, Saray, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Teresa. La verdad es que es un placer tener, bueno, hoy somos
menos, hoy somos 52 participantes, se apuntaron unos 100 y es un placer tener a personas que están trabajando directamente en el Ministerio desde la ESAN, porque bueno, creemos que el trabajo que estáis desempeñando es una verdadera apuesta por todo lo que también las organizaciones sociales y la red de municipios por la agroecología lleva tanto tiempo impulsando, y para nosotras es un lujo poder contar con vuestra presencia en este tipo de webinarios. Y os lanzo el gancho que me decía Jorge, de siempre hay que invitar a las personas interesadas en mejorar la alimentación desde la compra pública alimentaria que se unan a los distintos grupos de la red de municipios, y en este caso al de compra pública, porque bueno, cualquier aportación es súper bienvenida, y Teresa, desde ese grupo es desde el que muchas veces se gestan ideas o se trabajan, bueno, pues con el apoyo siempre, ¿no?, de juristas como en este caso Nuria o como Ximena Lazo. Es el equipo donde se gestan muchas veces esas apuestas por prescripciones técnicas o por cualquier innovación dentro de los pliegos que siempre dentro del margen de la ley nos permita. Así que estáis invitadísimas a poder participar en el grupo. Muchas gracias. Y un placer teneros como referente y poder contactar con vosotros también para todas dudas y consultas que nos puedan surgir, que serán muchas. Muchas gracias. Perfecto, a vuestra disposición. Pues nada, nos pasamos 2 minutos de la hora. Yo tenía como más preguntas hechas, pero las voy a dejar para próximos webinarios. Simplemente os quiero recordar 2 cosas súper rápidas. Me ha pedido Jorge que os comparta que próximamente estaremos publicando contadme a ver si podéis ver la pantalla o si no se ve. ¿Podéis ver la pantalla? Se ve. Sí. Perfecto, pues próximamente estaremos sacando desde el grupo desde la red de municipios por la agroecología, esta guía técnica para la contratación pública agroalimentaria desde las entidades locales, en la que ha trabajado Nuria Casajuana, que la tenemos hoy aquí, es la autora de esta guía, y a todas las personas participantes de este webinario, como tenemos vuestros correos electrónicos, os haremos llegar esta guía para que la tengáis presente. Y luego comentaros que os enviaré un enlace que será el enlace que os comentaba al principio en los correos del Google Forms, para que hagáis una pequeña valoración del curso. Necesitamos esta valoración porque, como sabéis, financiamos estos webinarios desde proyectos con financiación pública, y esta es una de las formas que tenemos de saber cómo ha ido, si los proyectos funcionan como pensamos, si los webinarios son webinarios que merecen la pena. Así que os dejo este formulario por aquí y os lo volveré a enviar por correo a todas las personas que hayáis participado en el curso para que no os olvide. Igual soy un poco pesada, pero os lo volveré a enviar para que contestéis y nos ayudéis a mejorar en la medida de lo posible. También el formulario recoge vuestros datos para que en el caso de que queráis un certificado de asistencia os los podamos impartir desde la red de municipios y desde el CERAI. Y nada más, siento que haya sido todo tan rápido. Muchas gracias a los ponentes, Yolanda, Sergio, Nuria. Esperamos vuestra participación en futuras ediciones y nada, os mandamos un saludo y un agradecimiento por estar en este webinario. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Buen día. Muchas gracias. The recording